El primer episodio de Oshi no Ko se emitió ayer, y Diosito, siento que no estaba listo para eso. La segunda historia de Aka Akasaka es demasiado particular, siendo el autor de Kaguya-sama e ilustrado por Mengo Yokoyari, el mangaka que hizo Kuzu no Honkai. Aún con el éxito de esa primera obra, catapultó al autor de esta historia a una fama bastante inesperada. Recuerdo que hace ya bastante tiempo vi un directo de Trash Taste, un podcast de habla inglesa en el que discuten un montón de temas, pero en ese momento, gracias a un sponsor, realizaron un episodio dedicado a un premio anual de mangas presentado por Kadokawa, y entre las obras que ganaron en ese momento se encontraría esta. De ahí empezaría a leerla sin estar listo para lo que se venía después de la corta introducción del manga, esos 10 capítulos que el primer episodio del anime acaba de adaptar. Y sí, son 10 capítulos para un episodio, ya que en un movimiento bastante impresionante en el que se nota que las empresas detrás de la producción de este anime tienen una total confianza en las habilidades del autor y en el alcance de su obra, el primer episodio dura un total de 1 hora y 22 minutos, el tiempo apropiado para 4 episodios de cualquier otra serie. Y esto es algo bastante apropiado, pero antes de explicar por qué, hablemos un poco de la trama, una introducción corta por si acaso están viendo este video sin ver la serie. La historia inicia con Gorou, un doctor bastante obsesionado con su idol favorita, Hoshi no Ai, un gusto adquirido después de interactuar años atrás con una paciente terminal llamada Sarina, de cierta forma proyectando desde entonces la imagen y memoria de esa paciente en su ídolo, y cómo en el presente se encuentra con ella en el pequeño hospital donde trabaja, en el medio de la nada, embarazada de gemelos. Cautivado por la fuerza de voluntad de su idol, Ooshi, decide darle todo su apoyo durante el proceso, hasta que en el día destinado para su parto, sería asesinado por un fan obsesivo, reencarnando junto a Sarina, la niña que conoció años antes, en los gemelos de Ai, viendo a la idol volver al mundo del entretenimiento mientras lidia con su secreto de ser madre. De aquí nacería el título de la serie, pudiendo interpretarse de dos maneras, la chica a la que idolizo o los hijos de mi idol. Como tal puede parecer que esto es bastante contenido, pero apenas hasta aquí son los primeros 15 minutos de la serie, y si a alguien le interesa en lo más mínimo, por favor vayan a ver el primer episodio completo, o los primeros 10 capítulos del manga. De aquí en adelante voy a hablar un poco de este episodio y mi opinión de cómo han llevado la adaptación hasta ahora, por lo que no me hago responsable de cualquier spoiler de aquí en adelante. Esta serie es un poco extraña de hablar, supongo que quizás los últimos minutos del video fueron para nada, y esa petición de ir a ver el episodio sería totalmente innecesaria, ya que como sucede la mayoría del tiempo con las series actuales, siento que mucha gente se spoileó antes de verla, o al menos esperan un plot twist desde lejos, por la forma en que se comporta la gente en el internet en cuanto a la serie. Uno normalmente ve por ahí gente intentando mantener la fachada de que solo es una serie de idols, pero en la misma medida he visto personas spoileando o por lo menos insinuando los giros que toma esta historia. Y es algo bastante extraño, considerando que es básicamente lo mismo que estoy haciendo ahora mismo, pero considerando la forma en que el autor ha evolucionado su forma de crear una trama con esta serie, desde una historia simple concentrada en su comedia como lo era Kaguya, sin ánimo de hablar mal de ella, sé que es mucho más profunda de lo que aparenta, es casi imposible no querer hablar de esta serie, siendo su principal atractivo la forma en que pone en primer plano los problemas de múltiples sectores de la industria del entretenimiento, así como los métodos que sus personajes usan para navegar esos escenarios. Los encargados de hacer esta adaptación sabían que la única forma de hacer una introducción para esta historia es exactamente con los 15 minutos finales de este episodio, que servirán como catalizador para el resto de la historia. Si bien la primera muerte de nuestro protagonista fue la que la puso en movimiento, su deseo de venganza es lo que caracteriza más apropiadamente esta historia. La muerte de Ai es el momento clave para la trama, y en el anime sabían que si querían mantener una buena audiencia tenían que concluir este episodio aquí. Si bien no para enganchar a la audiencia, que sí lo lograron, quizás para no asustarla con un giro tan abrupto de la historia, pudieron hacer algo como hizo Madoka Mágica en su momento, y golpearnos con el tono verdadero que deseaba el autor del manga varios episodios después, pero me parece que este episodio de hora y media serviría como medida de precaución para esto, para no crear expectativas innecesarias en la audiencia en una época en que la reputación de cualquier obra vive y muere por su word of mouth de los primeros episodios, y de cierta forma, ciertas omisiones que hicieron de la versión original me llevan a admirar esta decisión, usándola para minimizar el tiempo necesario para su introducción. En el manga, entre los capítulos 2 y 10, podemos ver cortas escenas en sus primeras páginas, pequeños extractos de entrevistas de los personajes que conocemos en esta introducción, viendo el estatus de los personajes en lo que sería el presente para ellos, más de 100 capítulos después, pero ahí podíamos ver comportamientos extraños, líneas que harían foreshadowing a la muerte de la que hasta el final de esta introducción sería uno de los personajes principales. Esto es omitido por el anime, siendo la única de esas escenas la que implementa al final del episodio,
en el emocional cliffhanger después de los créditos, y si por alguna razón dejaron de ver al empezar estos, por favor vayan y continúen viendo. Obviamente harían esto por falta de tiempo, ya de por sí concluyendo lo que normalmente sería el contenido de un volumen, casi 200 páginas de manga, pero es algo totalmente aceptable, ya que como dije, estos estaban originalmente para crear foreshadowing a la muerte de Ai, algo innecesario al terminar la introducción del anime con este evento, aunque no me sorprendería si cambiaran su función y utilicen esas escenas de todas maneras, ya que también hacen referencia a los eventos actuales del manga, al rodaje de cierta película. Hablando como tal de la adaptación, me sorprendió bastante en varias maneras, pero uno de los aspectos que más me gustó fue el uso de los ojos de Ai y Aqua en varias escenas. Los planos estáticos del manga no se prestaban originalmente para esto, pero el anime aprovechó sus extrañas pupilas para caracterizar cambios en su disposición que no veríamos originalmente, o para poder mostrarnos en este medio lo que habría quedado implícito por los cuadros de diálogo en su versión original. Mi mayor ejemplo sería aquí. En su conversación cuando la reclutan, al explicarle cómo quedó sola en su infancia, Ai mantiene una expresión bastante neutral, y lo único que es explícita su intención de incomodar al manager sería el color de los cuadros de diálogo, junto a esta pausa innatural en su conversación. Quizás incluso esta pausa no se encontrara en la versión japonesa, ya que en el anime Ai dice estas líneas de una manera natural y continua. Así que entonces, ¿cómo eligieron evocar esta incomodidad implícita expresada por los cuadros de diálogo? Pues utilizando sus ojos. A diferencia del manga en que mantienen una tonalidad similar en sus líneas anteriores y siguientes, el anime muestra su oscuridad interna opacándolo solo para esta toma, en un paralelismo directo a ese cuadro de diálogo del manga, para luego introducir esta toma al crearse una nueva esperanza dentro de ella, llenando esos ojos oscurecidos con la luz estelar que la representa, en su nombre por sus pupilas y por las escenas en que ella representa esta estrella. Esta serviría para representarla junto a su ambición, y sería expandida por la adaptación. Originalmente solo aparecería en este panel, pero el anime decide utilizarla como punto focal en otras dos tomas, y en otros momentos originales antes y después de su muerte. Quizás no sea una expansión explícita del medio, y puede que sea una adición que el autor o el staff del anime propusieron, pero por lo menos para mí es bastante obvio que mientras la estrella representa su deseo por el estrellato y su necesidad de expresar su amor de esta forma, al ser enfocada donde no existía antes durante sus líneas acerca de su trabajo y el deseo por una familia, mezclaría nuevamente estos aspectos, ya que al decir que las quiere ambas, el anime incluye esa estrella para completar la metáfora. Si originalmente no estaba, esta nueva luz representa su carrera junto a su vientre en la misma toma, unos cambios que pudieron hacer mirando hacia atrás para elevar el momento, razón por la que también incluyen un detalle como este. ¿Cómo podríamos ver la forma de la estrella de sus ojos en los momentos en que se presenta en el escenario? Algo que creo que estaba ausente en el manga, introduciendo también ese elemento en sus momentos finales. Cuando Ai es apuñalada, implementan una nueva sección de flashbacks. No he revisado minuciosamente si es todo original de esta adaptación, pero ignorando la entrevista que dividía los capítulos en que sucede, originalmente esto era todo una escena continua. El anime introduce los flashbacks de Ai junto a sus hijos, así como esa escena de la estrella que la representa entre esos momentos. Pero lo más desgarrador de estas es cómo implementan la arena estrellada que ella misma menciona que su asesino le regaló, como un momento adicional que compartió con sus hijos, omitiendo la necesidad de mostrarlo luego como en el manga, algo que pudo disminuir el drama de la escena, de nuevo jugando con las ventajas del medio. Pero la mejor modificación que hicieron en mi opinión sería esta fotografía. Cuando el manga nos mostraba una versión más adulta de los gemelos, algo que habíamos visto en las entrevistas y por lo que teníamos contexto, al no establecer sus diseños todavía al faltar esas escenas, el anime cambia esa imagen que se imagina Ai por una foto familiar, algo que creo que hace que sus últimas líneas golpeen más fuerte. Ai de verdad amó a su familia, y no estaba imaginándose un futuro hipotético como en el manga, sino volviéndose a sus recuerdos para confirmar su amor. Ahora, en cuanto a Aqua, hay dos cambios por así decirlo que me dejan un poco dividido en mi opinión. De la misma forma en que muestran la oscuridad interna de Ai en su conversación anterior, el manga hace lo mismo con él al establecer su deseo de venganza. El anime modificando esta escena bastante simple al cambiar el estilo artístico y el tono de su ojo, algo que hacen también en la toma final del episodio, así como introduciendo esta toma que nos encontraba en el manga en que vemos cómo se ve su expresión al hablar con el director. Mi problema sería con esta escena y las inmediatamente posteriores al timeskip, que de cierta forma menoscaban la impresión de esos momentos en el manga.
Originalmente, desde el momento en que decide tomar venganza y vemos esta expresión, hasta la toma final de la narración en que clama que este es el inicio de su historia, no veríamos ni una sola vez su expresión ni su ojo derecho, ni siquiera para despedirse de la fotografía de su madre, que por cierto también en esta toma es una adición del anime. Originalmente esto se podía interpretar como que cumplía la función de dejarnos claro que durante todo este tiempo ha mantenido este deseo constante de venganza y ha sido consumido por él, hasta el punto que llega a mostrarse cierto desinterés implícito en lo que su madre refiere, al no despedirse de la misma forma que Rui, ni siquiera dirigiéndose a su foto, consumido totalmente por ese odio que vimos en esa escena, algo que el anime ha cambiado de cierta forma. Si bien su expresión ante el director mantiene esa implicación, su actitud relajada en la escena siguiente junto a su cambio de postura disminuye el impacto de esa toma final. Es un cambio bastante mínimo pero notable al compararse uno al lado del otro. En general estos son algunos cambios pequeños que hacen un buen uso del medio a pesar de ciertos deslices, y sumado a otras cosas, me dejan con las expectativas bastante altas de lo que vamos a ver a continuación. Si bien no van a llegar a movernos de una manera tan sentimental como con la muerte de Ai, igual vale la pena seguir. Algo que sí me encantó fue la voz de Ai. Takahashi Rie es una actriz demasiado talentosa, y como fan de Fate y Re:Zero, me veo en obligación de ver todo lo que haga. Pero hay dos escenas en específico en que su interpretación es esencial para ver la malicia interna de Ai. Este momento en su conversación del tejado, cuando dice que no va a hacer público su embarazo, y el momento en que obtiene una pista de cómo mejorar su sonrisa en cuanto a los gustos de su público. Por lo menos en la primera, en el manga y en el anime se mantiene el aspecto visual para ver que de cierta manera deriva cierto placer de esta situación, de mentirle a la audiencia para expresar su amor, pero en la segunda cambian de cierta forma su expresión, y lo que podemos ver implícitamente de esto. Si la expresión juguetona del manga era lo que denotaba sus intenciones, siendo las líneas de diálogo bastante genéricas como para interpretar su significado sin un apartado visual, en el anime recae en el tono burlón de la voz de la actriz, para transmitir las emociones correspondientes a la escena. Así aparte, en mi cabeza tenía asignada para el director la voz de Hikari Miyorikawa, la voz de Diarmuid, Kaiba, Yoshino y Sakamoto, y me vi un poco decepcionado al escuchar a otra persona en el papel, aunque ya era una expectativa que por alguna razón me hice yo mismo. También me gusta que sea un episodio completamente continuo. Si bien ya vimos en Mushoku Tensei la forma en que utilizaron el tiempo reservado para los openings para adaptar momentos menores animando escenas extras con su canción introductoria de fondo, esto que hicieron aquí es un caso diferente, reservado solo para 2 casos en otros animes, para el primer o último capítulo de una temporada, y si bien obviamente esto entra en el primer caso, es el equivalente a 4 episodios normales de cualquier otra serie, solo interrumpiéndolos con su tema final. E incluso esto fue utilizado a su favor, introduciendo la entrevista del cliffhanger de manera natural omitiendo lo demás, sin necesitar tomar en cuenta que en la versión original, esta escena era considerada como parte de un documental póstumo, y se salvaron de tener que contextualizarla aquí. Terminando de editar me di cuenta de algo más. Estas flores que muestran antes de su concierto parecen ser las mismas que lleva su asesino a su apartamento. E irónicamente, si son rosas blancas, estas normalmente son utilizadas para simbolizar pureza, una elección explícita para este contexto. Si no me equivoco, entonces es otro caso de foreshadowing que incluye el anime en comparación al manga, ya que ahí la escena pasaba directamente del salón de ensayo al concierto. Es algo que no dura ni un segundo, pero creo que entonces debería tener un significado. Ley de conservación del detalle. Aquí podemos ver otro uso de las pupilas de Ai en el contexto del anime. Si es cierta la teoría que he visto flotando, que las estrellas representan la determinación de los personajes, toma sentido cómo decían representarlas aquí, disminuidas en comparación al resto de las escenas al estar en su momento más bajo, al no poder engañar apropiadamente a sus fans, para volver a crecer al motivarse gracias a sus hijos. Podría ser solo un detalle normal por la perspectiva de la escena, pero podría encajar en esta interpretación. En fin, creo que esto es todo lo que quería decir por ahora. Al principio quería hablar un poco más a fondo de los ojos de los personajes a ver si podíamos empezar una discusión acerca del significado de estos y ciertas escenas de los últimos capítulos del manga. Pero como es algo tan distante a este primer episodio del anime, prefiero dejarlo quizás para otro video, y dejar este más como una impresión del primer capítulo. Pero sin más que decir, ¿qué tal les pareció a ustedes? ¿Sienten que hizo algún otro cambio importante o les gustan las modificaciones contextuales que señala aquí? En lo personal, al fin y al cabo me encantó y no puedo esperar a ver cómo continúa en la serie y hasta qué punto llega la historia. Pero por ahora me despido, nos vemos luego.